Ponemos serios y vamos a refrescar este caso de la última semana. Hablamos incluso con Florencia, la mamá de Gonzalo de 5 años, quien fuera asesinado, porque así hay que decirlo, ¿no?, en Puerto Madero, en esta decisión de un motoquero, quien lo pasó por encima. Pero lo más importante es que no lo auxilió, lo dejó morirse allí, en este barrio porteño. Él era Gonzalo, pero ahora, con la información de las cámaras de seguridad, también de la detención de este asesino, se conoció claro de que este hombre estaba corriendo una picada en la zona. Claro, a ver, estamos hablando de Mauro Silva, de 32 años. Allí estamos viendo, se empezaron a conocer algunas imágenes que dan cuenta del perfil que tenía este hombre. Mira, por ejemplo, allí están viendo cómo aumenta el velocímetro de la moto. Era amante de las motos. De hecho, cuando él atropella a Gonzalo, lo atropella en moto, circulaba con otro acompañante, estaba sin patente, ya había también cometido varias infracciones. En esta moto él llega a andar a 170 kilómetros por hora. Tenía un perfil también que tenía que ver con también ser muy apasionado a correr picadas en otros lugares. Ahora se están investigando, Pablo, las cámaras de seguridad porque, bueno, él atropella, vos bien lo dijiste, a Gonzalo, lo abandona en el lugar. Después de 48 horas, él es detenido, ¿sabes por qué? Porque lo reconoce un testigo de la zona, porque recordemos que estaban en la zona, en la famosa zona de los carritos, había ido a comer con su familia y ahora se va a tratar de confirmar si en ese momento también él estaba haciendo lo que en estos videos también ya se visualiza y que dan cuenta de un perfil de este hombre. Repetimos, estamos hablando de Mauro Silva, de 32 años. Fabián Pons es director del Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, a la luz de sus antecedentes, lamentablemente era una crónica de un asesinato anunciado. Sí, la verdad que no imaginarse que haciendo ese tipo de maniobras, circulando a esa velocidad en la vía pública, no puede generarse un siniestro grave es no tener conciencia de lo que se está conduciendo. Obviamente que andando a esa velocidad, con tránsito, es muy probable que alguien se cruce, en este caso fue un chico, podía haber sido otra persona, un auto o lo que sea, y no hay tiempo material para detenerlo. Por eso hay normas de tránsito y por eso hay velocidades límites según el tipo de arteria por donde uno circula. Quizás no es la pregunta que te tenga que hacer a vos, pero quizás me podés responder de todas formas. ¿Qué opera en la cabeza de un asesino, en este caso este hombre, quien a sabiendas de que está excediéndose de velocidad en una autopista con su moto, se filma, se ufana de eso? Lo que vemos es que hay una sensación muy importante de omnipotencia en general en toda la sociedad. Como que a mí no me va a pasar. Siempre decimos lo mismo. Si le preguntáramos a principio de año quién está consciente de que podía morir en los próximos 365 días en un siniestro vial, nadie diría que sí. Sin embargo, hay miles de personas que lo hacen año a año. Y por otro lado, es una sensación de impunidad que la pena va a ser leve. Y esa sensación de que a mí no me va a pasar nada, otros lo hacen, y hoy en día el exhibicionismo, ¿no? O sea, este placer de mostrar lo que está mal, porque ni siquiera tener la picardía de no mostrarlo. O sea, si estoy haciendo algo mal, trataría de esconderlo, ¿no?, de publicitarlo. Esto lo que muestra claramente es que uno puede hacer prácticamente lo que quiera, que si no está este siniestro, nadie se iba a enterar. Eso también muestra claramente cómo ha desaparecido el control dinámico de las calles y de las rutas de la Argentina, prácticamente en general. No hay más el patrullero, la moto que circulaba al ritmo del tránsito, viendo lo que vos y yo vemos todos los días. Fabián, más allá de este caso puntual y de lamentablemente otros que muchas veces tenemos que contar, que a veces terminan con víctimas fatales, otras afortunadamente no, pero digo, ¿han bajado igualmente las estadísticas a nivel general y nacional? Digo, ¿y por qué te pregunto esto? Porque la verdad es que uno ve campañas de concientización, charlas hasta en la familia misma. Bueno, hay casos puntuales, los hay y lamentablemente terminan en estas terribles, con estas terribles víctimas. De todos modos, en cuanto a estadísticas y porcentajes, ¿ustedes notan que bajan a nivel general? A ver, las estadísticas a nivel nacional Sí. las genera la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de los datos que aportan las provincias. Hay una cuestión que es lo que se muestra y otra cuestión del feeling que se tiene, que no coinciden entre ellos.
Lo que vemos hasta en algunas provincias en particular, en forma parcial, de gente que lo está haciendo a mano, no coincide con los datos oficiales. Lo que sí está claro es que tenemos un problema de raíz, hay un problema cultural muy grave, complementado con un problema legal. El tránsito está federalizado, o sea que la nación, nosotros tenemos una ley nacional de tránsito, pero que las provincias pueden suscribir o no, los municipios pueden suscribir o no, y eso, mal que le pese a mucha gente cuando uno dice que es un sinsentido, sí es un sinsentido, que hoy no tengamos todos la misma ley. Claro. Hoy tendríamos que tener todos el mismo marco de regulación en cuanto a velocidades, alcoholemia, verificación técnica vehicular y todo lo que haya que hacer, para que después no se preste a que se hagan abusos en ciertas jurisdicciones de estas incompatibilidades legales. Por ejemplo, hablabas de que en provincia de Buenos Aires es alcohol 0 y en Ciudad de Buenos Aires todavía es 0,5 y así en diferentes... ¿A eso te referís? Exactamente. O sea, la ley de alcoholemia 0, como siempre decimos, es una aberración. Claro. Hay que ser muy necio y muy poco conocedor de la técnica para tener una ley de alcoholemia 0. Todo el mundo está de acuerdo en una ley de alcohol 0. Claro. Pero una ley de alcohol 0 no se declama, se trabaja, y vos mismo lo dijiste. No es cuestión de hacer una campaña, es cuestión de hacer un plan de corto, mediano y largo plazo en el cual se trabaje en educación, en concientización, en control, en sanción. Este control, no puede haber sanción sin control, pero el control tiene que ser no solamente electrónico, tiene que ser control dinámico. Tenemos que trabajar mucho en la educación, en la concientización, tener penas ejemplificadoras. Bueno, en términos de pena, te iba a preguntar justamente sobre esa potencial pena que tendría este asesino, sumamente leve. A ver, hay que ver cómo se caratula y cómo se encuadra, porque si la persona no se puede demostrar que estaba corriendo picadas, va a ser un homicidio culposo. Hoy sí hay delitos viales que se aumentó la pena, que se pasó de 3 a 6 años en el caso de estar corriendo picadas, en el caso de abandonar a una persona. Pero el otro problema es qué se considera abandono de persona. Porque estando en una ciudad, muchas veces no se considera que haya habido abandono de persona porque podría haber otro que lo asistiera. Entonces, también hay muchas cuestiones que dependen qué juzgado caiga. Es muy gris esa definición porque se puede alegar desde la defensa de este asesino que, bueno, estaba la familia del chico. Exactamente. No lo asistieron. En definitiva, sí lo asistieron porque después vino la ambulancia o lo llevaron ellos al hospital. Pero ¿cuál fue el espíritu de la persona que generó el siniestro? Y eso es lo que debe juzgarse. En su cabeza operó un abandono de persona. Pero es más es una cuestión más ética, digamos, que legal. Vos... Para mí es legal, perdón, no es Por eso pregunto, es una pregunta. Lo que pasa es que acá lo lógico sería que la ética acompañara a lo legal o viceversa. O sea, si a mí me ocurriese, no se me ocurriría nunca dejar abandonada a la víctima, por más que haya más gente, pero es una cuestión de cómo me educaron. Ahora, después me tendré que bancar las consecuencias de lo que hice, si estuvo bien o si estuvo mal. Pudo haber sido algo casual o pudo haber sido algo generado. Si yo estaba generando una transgresión, todos somos libres de hacer lo que querramos, lo que no podemos evadir son las consecuencias. Entonces, me tendré que hacer cargo de esas consecuencias. Ahora, dejar a la persona tirada, éticamente es muy reprochable y legalmente, obviamente que también. Recién hablabas de estadísticas, ¿no? Que también le ponen luz a este debate. No solamente la cuestión del peatón, que es el caso de Gonzalo, ¿no? ¿Qué sucede también con las motos? Porque también tienen un índice muy elevado de muerte en siniestros viales. Altísimo. Ya hemos pasado el 50% del total de las víctimas fatales son motociclistas o ocupantes de una moto. Esto habla claramente del desconocimiento del usuario de la moto. La moto es un vehículo inestable por naturaleza, por lo tanto hay que duplicar las precauciones. Sin embargo, se practica el manejo temerario, se anda por las banquinas, se anda sin casco, se anda con multiplicidad de ocupantes. Y a lo que vamos es que esto no se hace escondido, se hace en plena luz del día en la vía pública y nadie lo ve. Entonces después contamos muertos y lo que tenemos que hacer es prevenir, no contar muertos. Eso sería lo interesante. Obviamente que hay una cuestión de libre albedrío del vehículo que elijo, pero tenemos que basarnos en las normativas que no son ni más ni menos que acuerdos sociales. Y por otro lado, ¿quién le otorga la licencia a esa persona sin cerciorarse de que sabe conducir ese tipo de vehículos? Lamentablemente, y por eso vuelvo a insistir en el sinsentido de no tener una ley común en todo el país, los municipios son quienes deciden qué tipo de
examen y qué tipo de exigencias se le plantea a cada persona. Y hoy las exigencias para andar en moto en la gran mayoría de municipios del país es bajísima. ¿Cómo nos portamos los peatones? También tenemos responsabilidad. En general bastante mal. Nosotros todos los marzos durante muchos años vinimos haciendo, vinimos haciendo un estudio del peatón tecnológico y así lo llamamos, y encontramos un crecimiento año a año. Hace 3 o 4 años atrás, que fue el último estudio que hicimos, prácticamente ya el 20% de la gente que cruzaba la calle cruzaba utilizando algún medio tecnológico, o auriculares, o el celular, o hablando por teléfono, mandando mensajes de texto. Por otro lado, 35% de la gente que espera el cambio de semáforo espera sobre la calle, no sobre la vereda. El fenómeno de inmediatez. Quiero avanzar un metro bajándome a la calle y después me encuentro del otro lado con un amigo y estoy 5 minutos charlando. O sea, ese fenómeno de inmediatez también está haciendo estragos en las sociedades, no solamente en la Argentina, en todo el mundo. Pero son cuestiones que tenemos que reflexionar, nos tienen que hacer reflexionar. Para eso está lo que es todo el tema de concientización, pero educarnos también al respecto. Fabián, te dejo la última consulta y gracias por el tiempo. ¿Por qué el Congreso no avanza en la figura del homicidio vial, siendo que es un proyecto que está allí, bajo un cajón? Sí. No te digo adentro del cajón, está abajo, porque ni siquiera lo van a tratar. Lo que tiene es que, si bien hay algunas tipificaciones de delitos viales, se tendría que profundizar muchísimo más, se tendrían que hacer mucho más severas las penas, se tendrían que dejar de jugar con los familiares de las víctimas, que ya bastante tuvieron esas personas con haber perdido a un ser querido, y ser mucho más drásticos en las medidas, más expeditivos con todo esto, y no que se preste a mucho manoseo en algunos casos, diferentes criterios en otros. Nos ha tocado reunirnos con 40 jueces y plantear este tema de que cada juez lo veía de una forma distinta, y un juez a mí personalmente me dijo, no estoy de acuerdo, lo vemos todos iguales, y saltó otro juez y le dijo, no doctor, yo lo veo distinto. Claro. Entonces, la mitad de la biblioteca en muchos casos ve una cosa, la otra mitad de la biblioteca en el mismo caso ve otra, y eso es lo que no nos podemos permitir. Bien. Fabián, como siempre, un placer. Muchísimas y también gracias. El saludo, como decías, a las víctimas. Siempre hablamos con Vivian Parrone, quien es la que más insiste con esta figura del homicidio vial. Le mandamos un beso muy grande a la mamá de Kevin Seano. Hacen un gran esfuerzo. Muchísimas gracias.